cierto? Entonces, habíamos visto esta matriz, ¿no? Donde nosotros vamos a poner aquí los valores reales en esta fila y los valores predecidos en la columna. Y vamos a tener 4 tipos: verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos y falsos positivos, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un verdadero positivo? Recuerden, si la etiqueta era, por ejemplo, 0, entonces lo que me está diciendo es que he predecido también un 0, ¿no? Eso es un verdadero positivo. ¿Qué es un verdadero negativo? Si la etiqueta era al revés, en este caso vamos a ponerle, pero no como está en el libro. Cuando es positivo es 1 y aquí es 1. Cuando es negativo le ponen 0 o menos 1. ¿Y qué quiere decir aquí? Que también la máquina ha predecido 0, ¿no es cierto? Entonces, estas intersecciones, con este me va a dar lo que es el verdadero positivo, ¿no? Y con este me va a dar el verdadero negativo, ¿ya? Ese es en principio las dos que se llaman valores que yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué es importante eso? Te conoce. Miren, ¿qué es el accuracy? A ver, hemos definido el error, ¿no? Hemos definido el error. ¿Qué era el error? A ver, ¿qué era el error? ¿Cómo medías el error de clasificación? ¿Cómo se medía el error de clasificación? El número de mal clasificados en el total. Ya está. Contábamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos están mal clasificados? Y lo diríamos entre el total, ¿no es cierto? Es lo que hacemos. Como el complemento de esto es el accuracy, o sea, el ACC, ese sería, ¿no?, el número de bien clasificados entre el total, ¿no es cierto? Entre el total, es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está haciendo una medida general. Vamos a ver aquí, ¿no? Todos los bien clasificados entre el total. ¿Quiénes son los bien clasificados? Estos, ¿no? Cuando es 1, te dice 1. Cuando es 0, te dice 0. Y los mal clasificados serán pues los que están aquí, ¿no? Por ejemplo, un falso negativo, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo que es un falso negativo? Que en realidad este es 1, te lo estoy dando como 0. Es un falso negativo, ¿no? No es un 1, no es un 0, sino es un 1. Está un falso negativo. Y aquí es un falso positivo. En realidad este es un 0, pero yo estoy diciendo que es 1. Es un falso positivo, ¿no? Esas son las dos métricas que me llevan al error, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy contando para el accuracy cuántos hay aquí, o sea, en esta posición, y los divido total. Y en el error estoy contando cuántos hay aquí y aquí, y lo divido total. Bien. ¿Qué pasa? Supongamos en el error, ¿ya? Vamos a suponer que aquí hay 100 y aquí hay 1, ¿ya? Es lo que hace la máquina. Y después vamos a suponer que es 101, de aquí que sean 200, hay 300, entonces sería acá 299, ¿no? 299. A ver, 300. ¿Sabes qué significaba ACC? Accuracy. A ver, 599. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué? En total, para que nos haga una cifra exacta. Accuracy. 200, sí. Entonces, 400. Y con la segunda más. Hoy no tengo que llevar mis cuentas en mi economía para ver si es que puedo gestionar. Y ahora vamos a hacer que se equilibre, porque no sea desequilibrado. En un inicio voy a poner 200. Sí, va a pasar, no pasa acá nada. 0 aquí, 0 No aquí. pasa nada. Vamos a suponer que una máquina muy buena hace eso, ¿ya? No se equivoca en ninguno y los dos los clasifica bien.
¿Qué me está diciendo? Que tengo 200 muestras de la clase 1 y 200 muestras de la clase 0. Y las 200 muestras lo estoy clasificando bien, ¿no es cierto? Aquí en el rojo, el ACC sería igual a 1, ¿no es cierto? O 100%. Vamos a poner el accuracy, porque no se equivoca en ninguno. ¿Y a qué sería el error? El error sería igual a 0. 0% o 0, dependiendo. El accuracy se puede dar de 0 a 1 o en porcentaje. ¿Ya? Entonces lo tenemos ahí. Ahora, vamos a suponer que me equivoco. De las 200 muestras verdaderas, vamos a suponer que 100 las hago mal. ¿Ya? Quiere decir que acá sería, que voy a poner con azul. ¿Ya? Si 100 las hago mal, quiere decir que las otras 100 las he hecho bien, ¿no es cierto? En este punto. Y aquí, de las 200, vamos a suponer que 1 lo hago mal. ¿Ya? Y quiere decir un poquito más, ¿ya? 10 lo hacemos mal, 50, ¿eh? Para que no sea 100, 50 lo hago mal y 150 lo hago bien, en el azul. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería el accuracy? 250 sobre 400, ¿no es cierto? Porque el total de muestras son 400. Aquí sería 250 sobre 400. Eso nos da, a ver, 6 y tantos, ¿no? 0.625. 62.5%, ¿no? Ajá. ¿Ya? Eso nos daría. Y entonces nuestro error, ¿qué sería? 150 sobre 400, ¿no es cierto? El error acá sería 150 sobre 400. ¿Cuánto es el error ahí? 37.5. Sí, ¿no? Para que somos 100. Llevo una, 10, sí. 37.5. ¿Ya? Esas son las prestaciones del modelo. Sin embargo, esta forma de calidad, aquí en el rojo está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque está balanceado. Pero en cambio en el azul no, ¿no es cierto? Porque me está diciéndome que esta máquina se equivoca en 37.5%. Pero no me dice en dónde se equivoca. ¿Ya? Porque estoy viendo en global. A ver, al decirme en global, no me está diciendo claramente dónde se equivoca. Y claramente donde se está equivocando es aquí, ¿no es cierto? Sí, nosotros. En los falsos negativos es donde más se equivoca. Al equivocarse más en falsos negativos, yo necesito saber cuál es el efecto de esta máquina cuando se equivoca en falsos negativos. ¿Dónde es importante esto? Porque imagínense un tema médico. Vamos a suponer que tenemos una máquina que está haciendo alguna predicción por un tema médico. Entonces, si tú le dices, mi máquina se equivoca en el 37.5%. Bueno, aquí quizás el error le calculado mal, pero sería interesante. De repente dices, mi máquina es un error más pequeño, se equivoca en el 5%. ¿Ya? Vamos a ver que es un error bien pequeño. Y tú te lo puedes creer, es una buena máquina. Pero si vas al detalle, de repente donde lo hace bien es aquí, pero aquí lo hace mal. ¿No es cierto? O al revés. Entonces, ¿qué te está diciéndote? ¿Qué te está diciéndote? Que cuando un paciente está bien, te está diciendo que está mal. ¿No es cierto? Pero al otro lado, cuando un paciente está mal, te está diciendo, pocas veces te dice que está bien, ¿no? Entonces ahí no se equivoca. Al revés, no, en el punto más álgico te dice que está mal, ¿no? Cuando alguien está bien, te da un mal diagnóstico. Quizás, de un punto de vista general, no es problemático, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, te duele la cabeza. Entonces, de repente, en el fondo, si hay un daño cerebral, o de repente no hay nada, ¿no? Pero te dicen, no, estás bien, es un simple dolor de cabeza. Y te medican con una solución para el dolor de cabeza, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si viene una persona, y pasa bastante, ¿no? Que le hacen, imagínense que tienes una máquina que hace ecografías de manera automática, le hace la ecografía y te dice que no tienes ningún problema de apendicitis o un tema que tenga que ver con, ¿qué se llama? Con el apéndice, ¿no?
no tienes nada de eso. Y como ustedes diagnosticado que no tienes nada, de manera general, tú dices que está bien, ¿no? Pero avanza y ha pasado muchas veces que ese mal diagnóstico hace que tú te descuides y a los días entres en una infección generalizada porque revienta la apéndice, ¿no? Esas cosas pasan. Entonces, eso es importante medir aquí, ver cuál es el detalle, quién es el que está fallando, ¿no? O el falso positivo o el falso negativo. Del mismo modo también en los aciertos, ¿no? ¿Dónde estoy acertando más? Entonces, por eso es importante hacer esa matriz para saber el detalle de nuestras predicciones. ¿Listo? Vamos a ver con este ejemplo la importancia de esto. Como os hemos comentado en la última sesión, este ejemplo lo único que hace es agarrar, generar dos tipos de muestras, ¿no? O muestras de dos clases. Solamente con fines de visualizar cómo funciona un método de este tipo. ¿Generar dos tipos de muestra? Sí. Muestras para una clase y para otra clase. Entonces, ¿cómo genera las muestras? Acá dice que son 500 muestras. Está haciendo los puntos medios para la clase 1. Está en el 1.1 y 2.1. Y este es para la clase 2, ¿no? 4.1 y 4.1, justo centrado en ese puntito. Y a partir de ahí genera una matriz de covarianza. Y con esa matriz de covarianza va a generar varios puntitos. Y esos son dos clases. Uno va a llamar de clase 0 y otro clase 1. Y ahora va a entrenar un modelo que se llama análisis discriminante cuadrático para hacer un modelo de clasificación. Los clasifica y dibuja su frontera. ¿Ya? Es lo que está haciendo aquí. Vamos a ver el resultado. Acá está. Estos de aquí son una clase, estos de acá son otra clase. Como le han puesto ruido a la matriz de covarianza, se están superponiendo. Algunas muestras están del lado contrario de la frontera, ¿no? Y esta es la frontera que ha entrenado. ¿Ya? Recuerden que en clasificación lo que yo hago es la región lo divido, ¿no es cierto? Dependiendo de cuántas clases hay. En este tipo hay dos clases. Como hay dos clases, trazo una frontera que divida en dos. Esta frontera puede ser lineal o no lineal. En este caso estamos en una frontera no lineal, porque el algoritmo es discriminante cuadrático y lo que hizo es una función cuadrática, una transformación cuadrática. Pues sale así. ¿Listo? Eso tenemos aquí. Ahora, no nos interesa ahorita el algoritmo, nos interesa la métrica, ¿ya? Entonces, yo quiero saber cuáles son las prestaciones de este modelo. Es lo que nos interesa saber, ¿no es cierto? ¿Cómo está el expresión del modelo? Vamos a utilizar la matriz que hemos hecho, ¿ya? Aquí me estoy generando un conjunto de datos de prueba, o sea, un conjunto de test. Y ese conjunto de test lo voy a pasar con el predictor, recuerden que se pasa por el modelo entrenado. Y aquí voy a empezar a contar. Primero, los verdaderos positivos. ¿Cuándo es un verdadero positivo? Cuando la etiqueta real es 1 y la predicción es 1, ¿no es cierto? Ya voy a contar cuántos de esos hay. Luego voy a contar los verdaderos negativos. ¿Cuándo era el verdadero negativo? Cuando la etiqueta real era 0 y cuento la máquina cuántos ceros ha predecido. Luego vemos los falsos positivos. Los falsos positivos es cuando la etiqueta que se llama real es 1 y le asignamos un 0, ¿cierto? Los falsos negativos, cuando la etiqueta real es 0, le asignamos un 1. Ya está. Entonces, contamos esos valores. Y aquí tengo los valores contados, TP, ETN, FT, FN, y le voy a sacar su histograma. Estos son varios que hay, varios numeritos, y vamos a hacer el histograma de todos ellos. Y ese histograma lo vamos a dibujar. Y ese es el histograma que tenemos. ¿No es cierto? Todos los que están aquí son los bien clasificados, ¿no? Los celestitos y los naranjas son los bien clasificados. Son las cuentas bien clasificadas. Ahora, este de acá es verdadero positivo, ¿no? Y el otro lado es verdadero negativo. ¿Listo? Entonces, aquí hay un grupo de muestras erróneas, ¿no? Estas de acá. Estas son un grupo de muestras erróneas. Estos son los falsos negativos, ¿no es cierto? Falsos
negativos. ¿Qué está diciéndome? Que en realidad estas muestras son negativas, pero le estamos asignando a la clase 1, ¿no es cierto? Porque la frontera está aquí, ¿no? Esta es la frontera de clasificación. En el 0 está la frontera. Esta es la frontera. Y aquí tenemos otro pequeño pedacito que son los falsos positivos, ¿no? Falsos positivos. ¿Qué me está diciendo esto? Que estas muestras en realidad son negativas, no, perdón, son positivas, pero estamos hablando de la clase negativa, porque están en la zona negativa. ¿Ya? Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué se llama? Son positivos por acá. Cuando yo hago este decisor, o perdón, este clasificador, que en realidad también se parece a un decisor, es un decisor al final, yo puedo mejorar algo, ¿no? Puedo correr esto para el umbral de clasificación, puedo correr para aquí o para aquí. Pero va a haber un tema ahí, ¿no? Que si yo corro para este lado, empeoro el falso negativo, pero mejoro el falso positivo. Si corro para este lado, mejoro el falso negativo, pero empeoro el falso positivo. Entonces va a haber un compromiso para correr a donde yo quiera correr. ¿Ya? Pues esa es la métrica que vamos a tener para la clasificación. Está bien que mida el accuracy, pero también tengo que medir el detalle del accuracy. ¿Cómo están los verdaderos positivos, los falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos? ¿Ya? Es lo que hay que ver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Listo entonces? Todos los positivos son que son verdaderos, pero ¿Podemos decir que esas partes son los únicos que tenemos que estudiar? ¿Por qué está saliendo falso negativo? Sí. Siempre hay que analizar por qué, y el otro problema de la o sea, en qué afecta mi modelo esto. que sí son verdaderos. Estas partecitas, ¿en qué afecta mi modelo? Eso es lo que hay que analizar siempre. Ahora, no siempre se puede mejorar, pero al menos tenemos claridad para las prestaciones, ¿no? Mi modelo funciona bien en esas situaciones, pero puedo aclarar que tiene bastantes falsos negativos, ¿no? Claro. Eso te va a ayudar a entender eso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo entonces? Vamos a ver este de aquí. Y eso te lleva a lo que se conoce como la matriz de confusión. La matriz de confusión es esta matriz que está aquí. ¿Ya? Pues voy a hacer su matriz de confusión para este problema. Pues, ¿qué tengo que hacer? Contar, ¿no es cierto? Contar los valores y los lleno. En este caso, en el SQL ya hay una función que se llama Confusion Matrix Ten Metrics. ¿Ya? Y ahí se puede llamar y acá vamos a tener cómo es la matriz de confusión. Hay dos formas de representar la matriz de confusión, ¿no? La matriz de confusión simple, que no es más que contar, y la normalizada. La normalizada lo que va a hacer es dividir entre total y por lo tanto va a estar entre 0 y 1. Ya es lo que tenemos. Dependiendo cómo se te sea más fácil de analizar, uno puede tener, ¿no? Cualquiera de esos. Aquí me está diciéndome que verdaderos positivos 462, verdaderos negativos 483. Falsos positivos y falsos negativos. Y lo que hemos hecho es dividir entre total y tenemos aquí el tercer video. Cuando tú miras en números, imagínate que tienes muchas muestras, va a ser difícil, ¿no? Porque ese número solamente es el número de muestras que se equivocan. Entonces no te dice mucho. En cambio, si lo normalizas entre 0 y 1, sí te va a decir bastante, ¿no? Porque va a decir, mira, este está cercano a 1 y este está cercano a 1. Quiere decir que hace una buena clasificación en el verdadero positivo y verdadero negativo, ¿no? Y el error también te va a decir aquí, ¿no? Los errores, ¿no? Porque van a estar muy lejos de 1 o cercanos a 0, quiere decir que el error es pequeño. Y puedes analizar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, con cualquiera de los dos, dependiendo cuál es nuestro nivel de análisis que tengamos, se hace eso. Cuando tienes pocas muestras, es más fácil visualizarlo aquí. Pero cuando tienes muchas muestras, es mejor visualizarlo aquí, con la matriz normalizada, ¿ya? Y siempre va a venir acompañado, que se llama, de un mapa de calor, ¿no? Donde te puede decir cómo está cambiando el nivel del error o el acierto dependiendo de los colores. Es lo que vamos a ver en la matriz de confusión. ¿Listo? Esa es entonces la matriz de confusión. ¿Alguna pregunta sobre la matriz de confusión? Si tenemos un problema multiclase,
Entonces lo que hacemos es poner todas las clases. ¿Ya? Aquí ponemos, ¿no? Dependiendo, no necesariamente en todas las matrices se cumple en que aquí van a estar las clases verdaderas y acá las predecidas, o al revés. Va a depender de cómo lo has dibujado. ¿Ya? Entonces siempre hay que leerse las etiquetas, ¿no? De los X. Acá por ejemplo están los predecidos y acá están los verdaderos, están al revés. ¿Ya? Entonces acá están los verdaderos y los predecidos. Entonces eso va a llevar a decir en cuáles se equivocan. Pongo todas las clases, en este hay clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Esas son las verdaderas. Aquí pongo las predecidas, ¿no? Clase 0, 1, 2, 3, 4, 5. Al final, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no es cierto? Solo lo has volteado, lo has girado y te va a dar lo mismo. Es la misma matriz. ¿Ya? Solo que las posiciones van a cambiar nada más. Pero la matriz es la misma. Ya en la diagonal siempre van a estar las confusiones entre la misma muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el medio, en la diagonal van a estar los valores mayores, ¿no? Los aciertos, se podría decir. Todos los aciertos van a estar en la diagonal. Y los errores van a estar en la parte diagonal inferior y la parte de la diagonal superior. Es lo que vamos a ver. Y además, en algunos casos, dependiendo del tipo de algoritmo que se trabaje, ¿qué se llama? Se repite, ¿no? Se va a repetir ese algo. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la matriz de confusión, ¿no? Muchos solo analizan la parte inferior por eso, ¿no? Y en la parte superior no llegan nada. Dependiendo cómo esté tu algoritmo, cómo estés ubicando las etiquetas también. ¿Listo? Esa es entonces la matriz de confusión. Ustedes tienen suerte porque ya no hay que programarla. Como les digo, en el Sklearn ya está ya la función, solamente hay que mandarle los datos, ¿no? Porque esta es para hacer la matriz de confusión. Tú le dices qué quieres que sea, qué quieres que sea, que se llama normalizada o sin normalizar, y en función de eso está dibujado. Listo. Obviamente, no acaba ahí estas métricas, ¿no? Con dar uno por uno, de repente, a unos les puede confundir, ¿no? Es decir, verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo, falso negativo, te puede llevar a confusión en el entendimiento y de repente hace falta algunas métricas que combinen estos, ¿no? Entonces, para eso también hay un conjunto de métricas que son estas de acá. La sensibilidad, la precisión, la especificidad son medidas que están relacionados con los verdaderos positivos y dependiendo de la sensibilidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, la sensibilidad, que también se llama recall es la capacidad de recuperar algo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un sistema de documentos, es una base de datos, ¿no? Tengo una base de datos donde tengo, no sé, para hacer 10 documentos. ¿Ya? 10 documentos sobre ML. Tengo 10 documentos sobre Machine Learning. Entonces, lo que yo hago es preguntar al sistema, ¿cuántos documentos de Machine Learning tienes? Entonces, si es que me ha botado los 10, ¿qué quiere decir? Que el recall de este sistema es alto, ¿no? Pero si me bota solo 5, quiere decir que su recall está al 50%. O sea, la capacidad de recuperar algo se llama recall. Y eso se le conoce también como la sensibilidad. Como está relacionado mucho al acierto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces yo recupero algo? Entonces, este sistema es sensible a la tasa de verdaderos positivos. Es sensible a la tasa de verdaderos positivos. O sea, se enfoca en los verdaderos positivos. ¿Cómo voy a calcular la sensibilidad del recall? Va a ser el verdadero positivo entre la suma del verdadero positivo más falso negativo. Vamos a ubicar aquí. Para entenderlo bien esta matriz, vamos a ubicar aquí. Este es TP, PN, ¿cierto? FP, no te acuerdo.
F. Acá está el real y acá está el predecible. Listo. Entonces estamos en sensibilidad. ¿Qué está contando? Dice TP, ¿cierto? Este de aquí está hablando del TP entre TP más FE más esto. Eso está así, ¿no es cierto? O sea, si es que este era 1, acá debe ser 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta métrica? ¿Cuándo esa métrica va a ser pequeña? ¿Cuándo esta métrica va a ser pequeña? ¿Cuándo se va a hacer pequeña? A ver, ¿quién me dice cuándo esta métrica se hace pequeña? Con el TP chico. ¿Cómo cuándo? Cuando el denominador se haga grande, ¿no es cierto? Es lo que va a pasar. Si el denominador crece, entonces va a ser grande. Pero el denominador hay una dependencia del numerador. Entonces, esa dependencia, ¿cuándo va a ser que esto sea pequeño? Cuando esto crece, ¿no es cierto? Si que esto crece, esto disminuye y esto también disminuye. Entonces, eso se hace pequeño. O sea, cuando Fn crece, se hace pequeño. Pero cuando Fn decrece, ¿qué pasa con Tp? Va a crecer, ¿no es cierto? Como Tp crece, entonces este ratio se hace grande, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir entonces la sensibilidad? Mientras más Tp's tenga, va a ser mayor, ¿no es cierto? Se está fijando mucho en el verdadero positivo. ¿Cuántas veces esta métrica busca que el verdadero positivo crezca y este ya sea pequeño? Y el falso negativo, ¿ya? Es lo que está buscando esta métrica. Entonces, la sensibilidad es eso. Es lo que fijamos nosotros. ¿Qué tan sensible nuestro sistema es a hacer bien las cosas? Por ejemplo, un instrumento, cuando le dicen sensibilidad, ¿ustedes qué entienden? Cuando se compra un instrumento, ¿Qué tan preciso es? ¿cuál es la sensibilidad de ese instrumento? Siempre preguntan, ¿no? ¿Qué tan fácilmente cambia? ¿Qué tan preciso? ¿Qué tan preciso va a ser en las mediciones? ¿No es cierto? O sea, ¿qué tan sensible es cuando yo quiero medir la corriente y el voltaje? ¿No? O el voltaje, ¿no? Pongo ahí, de repente no es sensible, no mide nada, ¿no es cierto? Eso es lo que les pasa en varias mediciones que hacen en el laboratorio, ¿no? Ponen algo y no miden. ¿Por qué? Porque no es sensible a eso, ¿no? No es sensible a esa variable que quieren medir, ¿ya? Esa es entonces la sensibilidad, ¿ya? Pensé que estaba hablando de instrumentos musicales, porque en los teclados te dice si tiene sensibilidad o no el teclado. Y es que si tú apretas fuerte va a sonar fuerte. Claro. Despacito, o sea, te mide qué tan fuerte presiona la tecla. Por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? En un teclado de sensibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanta presión tienes que meter para que suene, ¿no? Si presionas fuerte, es poco sensible, pero si lo tocas nomás, es bastante sensible, ¿no? Eso entiendo, ¿no? Claro. Cuando tocas pin ya es sensible, ¿no? Incluso para los gamers, ¿no? Cuando compras un mouse, tiene un mouse sensible siempre, ¿no? Todos tienen un mouse sensible acá, ¿no? Nadie juega. Sí, exacto, todos son gamers. Tengo una vida sensible. Es un requerimiento para mejorar. ¿Ya ves? Yo he visto bien en celulares. Más que todas las chicas, profe. ¿Cómo de chicas? Las chicas son sensibles, digo. Los 4 puntos. Somos 4 puntos. 4 gatos. Pero esa es otra cosa. No, no. Tres. Ahí Otra somos discusión que no viene. 3, 4. Que no viene al curso. Listo, entonces. Vamos a ver ahora el otro, la precisión. La precisión dice que es TP entre TP más FP. Entre estos dos. TP con FP.
A eso se llama precisión. Igual, ¿no? ¿Qué es lo que busco yo? Que esto crezca, ¿no es cierto? Porque esto es el acierto. Que TP crezca y FP disminuya. Entonces, al hacer eso, mi ratio va a crecer. Si eso pasa, o sea, si esto yo hago que crezca y esto hago que disminuya, entonces el ratio en general va a crecer. Es lo que estamos buscando. ¿Cierto? Es lo que estamos buscando. Entonces, también se fija en el valor de la predicción del lado positivo, del verdadero positivo. Eso es lo que hace la precisión. Ahora, a ver, ¿cómo les explico esto? Vamos a poner una medición, ¿ya? Vamos a ver que estamos midiendo la temperatura. Sabemos que la temperatura ahorita es 22 grados. ¿Listo? 22 grados centígrados. Entonces, hago la primera medición y me mide por aquí. Hago la siguiente medición y me mide por aquí. Y así sucesivamente hago varias mediciones y esta es la medición que tengo. Saco la media de todos estos, entonces la media está aquí. Este es lo que este instrumento verde mide. Me compro otro instrumento, otro termómetro que es rojo. Hago, me mide aquí, pero una vez se va acá, o se va acá. Es lo que quiero. Saco la media de todo esto, aquí está la media. Pues como cuando siempre es bueno sacar de la distribución, al verde le saco su distribución, esta es así, ¿no? Es la media, esta es su distribución. Y al rojo le sacamos su distribución, de este de aquí. ¿Qué dice la precisión? Dice que yo acierte las cosas y minimice esto, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy acertando? En el verde, ¿no es cierto? En el verde estoy haciendo valores más cercanos al real. Y en el rojo tengo valores que se han alejado del real. Entonces, ¿cuál tiene mayor precisión? ¿El rojo o el verde? ¿Cuál tiene mayor precisión? El verde, ¿no es cierto? Ya. Entonces, se podría decir que la precisión también te dice el nivel de dispersión de la medida. Mientras menos disperso sea tus aciertos, tienes más precisión. Mientras más disperso sea, tienes menos precisión. Eso se podría decir real. Entonces, ¿qué busco yo? Para que no sea disperso, minimizar esto. Falso positivo. Es lo que estamos buscando. Minimizar los falsos positivos. ¿Listo? El otro es la especificidad. La especificidad solo se puede medir en valores de dos clases, entre problemas de dos clases, perdón. ¿Ya? ¿Qué dice que es? La especificidad mide true or negative, verdadero o negativo, entre verdadero o negativo y falso positivo. Y este acá. Es lo que se hace. Igual, ¿no? La idea es que esto crezca y esto sea pequeño. Es lo que estamos buscando. Con el fin de que esto crezca, sea más específico. Es lo que estamos buscando. Entonces se podría decir que la tasa de falsos positivos es 1 menos la especificidad, porque la especificidad está enfocado en los verdaderos negativos. O sea, entonces el falso positivo rate es 1 menos especificidad. Y el accuracy es que la suma de todos esos. Y es como la accuracy es sumo todos los aciertos, o sea, los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, entre el total, errores más aciertos, ¿no es cierto? Sumo los aciertos entre el total. Y el error será que 1 menos el accuracy, ¿no? El error es 1 menos el accuracy. Y es lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, estas medidas son en general para programas de clasificación. Sin embargo, a veces, como ustedes están viendo, cada uno tiene pues
su dinámica, ¿no? Tiene su estilo, tiene su forma, ¿no? Tiene su porqué, ¿no? Y cada uno hay que usarlo dependiendo del problema que estamos analizando. Cada uno me dará cierta información. O de repente en un problema sea bueno analizar todos para saber cómo se comporta con distintas métricas, ¿no? Entonces, hay una métrica que engloba todos esos, o la mayoría. Se llama el F-score. ¿Ya? El F-score es beta, es el valor del del F-score. F de beta se dice es igual a 1 menos 1 más beta al cuadrado por la precisión por el recall, o sea, la precisión por el recall entre beta al cuadrado de la precisión más el recall. Y el más usado es cuando beta es igual a 1. Y eso se llama F1 score, que es una medida que da la misma importancia a la precisión y a la sensibilidad, con el fin de poder tener una métrica que englobe esas dos tipos de informaciones, o dos tipos de métricas que se tienen para medir la información, o el resultado del animal. ¿Ya? El F1 score. Entonces, yo podría dar esto para saber qué tan sensible es, esto para saber qué tan preciso es, para saber qué tan específico es, que se llama el accuracy, para saber en global cómo se comporta, y el F1 score para saber cómo pesamos la sensibilidad o la precisión con el recall, ¿no? Es lo que es, la precisión con la sensibilidad. Eso estamos viendo aquí. ¿Ya? Esas son entonces las métricas más comunes en clasificación. Obviamente hay más métricas y va a depender del problema que uno está analizando. Normalmente la gente que desarrolla una solución y ve que estas métricas no son suficientes para poder medir las prestaciones de su máquina, se diseña una nueva métrica. ¿Ya? Por ejemplo, vamos por eso, yo les voy a decir un problema. Sería bueno estas cosas para el examen, ¿no? Se me ocurre aquí, el examen no se me ocurre. ¿Qué se le ocurre? Igualito, profe. Un alumno, compañero de ustedes, está haciendo en su tesis un sistema que de manera automática le permita caracterizar a los robots. ¿Ya? Entonces, tiene varias acepciones de los robots, varias formas, pero hay una forma de clasificar por el tipo de argollita que tiene arriba. Así. Este es un robot, ¿no es cierto? Puede ser así el rocoto, y aquí está colgado a la rama que tiene que colgarse. Esta coronita te dice qué tipo de rocoto es. ¿Ya? Para otro rocoto de repente que no tiene nada de eso, ¿no? Hay rocotos que hacen para el rocoto, para el pastel, para el rocoto relleno, ¿no? Es así, ¿no? Hay distintos tipos de rocotos. Entonces, esa argollita te dice qué tipo de rocoto es. Pues vamos a ver que has entrenado tu algoritmo para que pueda detectar eso, y viene tu algoritmo y te detecta que es un rocoto, pero te lo detecta así. Ahora sí, aquí sí. Hace que este es el rocoto. Así, el rojo es el que ha detectado. Como te dice que así es tu rocoto. ¿Listo? Entonces, ustedes quieren saber qué tan bien lo hace su máquina. Si lo hace bien o lo hace mal. ¿Qué métrica utilizarían para eso? Y vamos a ver que se repite muchas veces eso, ¿no? Un montón de veces. ¿Qué métrica utilizarían para saber si la máquina lo está haciendo bien o mal? Ver cuántos. Puede ser 1000, 1, 100, lo que sea, ¿no? O sea, este es el real, ¿ya? Y el rojo es el predecible. Solo entre esos dos robots. Puede haber más robots, pero vamos a ver que en la mayoría de casos es lo mismo. O sea, el predecido no es exactamente igual, sino varía un poquito. Y solo quiero saber de eso. Y no, ponte que hay miles de esos, ¿no? ¿Qué métrica ustedes utilizarían para saber si la máquina lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Sensibilidad. Se puede repetir muchas veces. Precisión. Sensibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué precisión y sensibilidad? Porque Necesitamos saber cuáles son los falsos negativos, cuáles no está pasando pero sí son. no, los falsos positivos.
Porque los falsos positivos es lo que hace variar el predecido del real. Pues depende del problema que ustedes analicen. Ninguno de los que han dicho. Ya, el F unos. ¿Saben por qué? Fs cortos. Porque antes de eso, yo tengo que saber qué tan bien lo está haciendo, ¿no? Porque de repente hay otra acepción que tiene esta forma y se está equivocando. Yo estoy diciendo que está haciendo bien. Profe, no puedes. Entonces, ¿qué hace la gente que hace este tipo de cosas? O este chico está usando una métrica que se llama AUC. No es AUC, se llama Rock AUC. no es rock, es espérate. Es ahí te va a acordar, IOC. IOU se llama. IOU se llama la métrica. Lo que hace es contar la cantidad de píxeles. ¿Cuentas la cantidad de píxeles que hay aquí? ¿Listo? Y cuentas la cantidad de píxeles que hay en el rojo. ¿Listo? Se supone que gran número son los mismos, ¿no? Entonces, para que sea preciso, ¿qué tiene que pasar? Que el predecido con el real tiene que tener el mismo número de píxeles, ¿cierto? Ahí está igualito. Entonces, va a ser bien difícil que encuentres un modelo que te haga eso. En algunos casos lo hará, pero siempre va a haber ese problema que en varios no lo va a hacer. Entonces tú mides la cantidad de píxeles. Entonces tú dices, el número de intersecciones del total. Profe, entonces no solo es un clasificador, también hay regresión. Claro, no es regresión esto, sino que es, o sea, al final es un clasificador, pero no podrías decir precisión y recall de frente, ¿no? Pero tú estás contando aquí. Si está calculando el número de píxeles, eso es regresión. No es regresión, porque lo que haces es clasificar, estás diciendo quién es quién, solo que estás solapando uno de los dos y estás diciendo a quién, cuántos píxeles se equivocas. En el siguiente, cuántos, al final sacas el promedio y tienes el IOU de todito, ¿no? Entonces lo que tú buscas es que esta tasa que se llama, esa intersección sea el mayor número posible, ¿no es cierto? Pero el algoritmo clasificador no te da un tamaño, Sí, solo ¿verdad? un Pero tamaño. por eso sí te va a decir. Pero te guarda, o sea, dice este rocoto es tal porque es tal tamaño. No hay Claro. O diferencia. sea, el clasificador te va a decir que sí lo ha predecido bien, pero en realidad no lo ha predecido bien. O sea, el clasificador te va a decir sí, ¿no? Esto va a contar como 1, lo ha predecido bien, pero en realidad no lo ha predecido bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas donde probablemente pertenecen a otro rocoto, ¿no? A otro tipo de rocoto. El clasificador te dice que está bien. Lo que tú necesitas es ver más allá de solamente contar cuántos lo ha hecho bien y cuántos lo ha hecho mal, ¿no? Esto el clasificador lo ha hecho bien porque lo ha clasificado rocoto con campanita. ¿Ya? Esa métrica. Pero necesitas más detalle al esto, ¿no? Entonces necesitas una métrica que te ayude a contar más. ¿Ya? Entonces eso va a pasar. En varias técnicas que ustedes hagan, van a tener que buscar métricas. Métricas que de repente están ya presentadas en un artículo, un paper, o que ustedes pueden crear también, ¿no? Ustedes pueden crearse una métrica. O sea, no están cambiando. Recuerden, ¿no? Hay dos cosas aquí que no deben confundir. Una cosa es la métrica y otra cosa es la función de coste, ¿no es cierto? La función de coste es propia de la arquitectura del algoritmo y ustedes la han optimizado. Ahora, lo que están viendo es el resultado de eso, ¿qué está haciendo? ¿Está bien o está mal? ¿No es cierto? O sea, aquí están poniendo el resultado de lo que han hecho. Esta métrica no les va a modificar su algoritmo, nada, ¿no? Lo único que les va a decir, les va a ayudar a medir si está haciendo bien o mal la tarea que ustedes quieren que realicen. ¿Ya? Para eso se hacen las métricas. Profe, a lo que voy es que el rojo, que es el predecido, ahí lo está poniendo como una imagen. Claro. Pero no es una imagen, es una clase. Pero igual que una imagen la pones como clase. Pero entonces va a ser la misma imagen, ¿cierto? Sí, la misma imagen. O sea, yo les he puesto solo. Ya, pues entonces esa medida no tiene sentido porque está comparando los valores reales con una imagen. Claro, es que Entonces le va a es ser predecido. baja, pues. La imagen es el predecido. Pero es la misma imagen, ¿cierto? No, es la misma imagen,
Pero si tú miras, es lo mismo, es igualito, ¿ya? Pero en este problema los detalles cuentan, ¿no? El que esté un poquito más allá la campanita te dice que es otro tipo de rocoto. Entonces el detalle tienes que mirar también, no solamente que haya hecho bien o mal, hay que ver los detalles, a eso me refiero, ¿no? Tú podías poner que es un rocoto, lo has clasificado como rocoto, es más, te puede decir rocoto con campana, ya está, ¿no? Pero de repente no es rocoto con campana. Ya, eso hay que ver. Entonces, esta es otra métrica adicional para decir en cuánto se equivoca tu máquina, ¿no? Porque no vas a poder corregirlo. Ahorita como está no vas a poder corregirlo, ¿no? Para corregir, de repente tiene que ver cambiar el algoritmo, cambiar función de código, lo que sea, ¿no? Pero ahí te estás viendo tu máquina, qué prestaciones tiene, ¿no? Con eso. ¿Ya? Esas son las métricas, ¿no? Recuerden, eso tiene que diferenciar bien, ¿no? Una cosa es la función de coste que corresponde con la arquitectura de la máquina, del modelo, ¿cierto? Perdón, del algoritmo. Y otra cosa es la función de la métrica que busca medir las prestaciones del modelo. ¿Listo? Profe, imagínense que el rocoto rojo predecido, Sí. ya es ese, ¿no? Sale ese rojo. Esa es la clase, esa es la imagen. Sí. Y el real, sean todos esos, o sea, verdaderos positivos, pero son de diferentes formas, ¿no? Entonces, sí o sí, esa métrica va a salir baja. Por más que hayan salido No, no te todos. haces bajo. Claro, ¿Por qué? porque cada foto es distinta a la No, pues predicción. cuando entres tienes que normalizar tus fotos. Dices, si todos van a ser 48 por 48 píxeles, después para ti, pues Ah, eso sí, pero pones pues el rocoto y se va para... pues cuentas píxeles. Pues cuentas píxeles. O sea, si yo agarro forma nada más, imposible, ¿no? Porque la forma puede estar así, ¿no? Ah, Cuentas píxeles por eso. ok. Claro. Bien. Gracias. Listo, entonces. Es solo un ejemplo de que ustedes van a ver muchas otras métricas. Y para calcular el F1 score, y esto también tenemos en el Skiller, en métricas, el Accuracy score, F1 score, Precision score, Recall score, ¿no? Lo único que se llama de esta manera, ¿no? Llamas la función y le pones el valor real y el valor predecible, y solito te va a calcular, ¿no? Eso es lo que se quiere. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Para poder sacar la parte de, ¿cómo se llama? F1 score. Ajá. Es que digamos no nos sale como queremos, nos sale una accuracy baja y un error alto, tenemos que cambiar todo lo que es nuestro modelo. Sí. Hay que Tenemos que cambiar, retroceder todo. reenseñar todo, ver, claro, ¿qué es eso? A eso hace Solo son como un indicador, por así decirlo. Sí, claro, es el. Como el R cuadrado. Es cuando vengas tu algoritmo, ¿no? No vas a vender un algoritmo con F1 score 0.5, ¿no? Ah, claro. Van a decir, bueno, le das una moneda y lo va a hacer mejor que lo que me estás trayendo. Es como. ¿Sí fue? No sea malo, profe. Es como un R cuadrado, pero son más cosas. Exactamente, es como el R cuadrado, pero este es para clasificación y el R cuadrado para regresión. Pero ¿por qué se ríe si es verdad haciendo? Profe, así me salió mi tarea, Eso puede profe. pasar, A mí me salió con 0.3 mi tarea, profe. Estaba orgulloso ustedes todavía. han puesto 0.1 R cuadrado, así que. Orgulloso todavía, profe. Y cuando me pongan F1 score 0.1, ya saben. ¿Qué significa? ¿Qué está? Que se merecen un 0.1. No, profe, ¿cómo así, profe? 20. 20 menos 0.1. O sea, si me ponen 0.1 F1 score, se merecen un 0.1. Si me ponen 0.5, se merecen un 0.1. A partir del 0.6 ya me lo puedo pensar, ¿no? Pero si me ponen 0.5 es como lanzar una moneda. 0.6 ya más o menos. 0.1 es peor que lanzar una moneda. Es no hacer nada. Ya están viendo, ¿no? Así que. Profe, el azar, en verdad, ¿en qué número es? 0.5. 0.5 es azar. Claro, 0.5 es azar. 0.5 es azar, ¿no? Si tienes dos clases, ¿cuál es la probabilidad de que te salga la clase 1 o la clase 0? 0.5. Listo. Ahora, vamos a ver más métricas.
mucho menos entender, pero es interesante, es importante tener claro ¿Llegará? para que el examen no vaya a... No, solo el parcial no, porque entonces no tuve examen. Les dejo, ahora les voy a hacer el trabajo. Que quiero terminar todo esto. La siguiente semana, los parciales se acaban de acá una semana, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, sepárense la siguiente semana para el trabajo que les voy a dejar con los datos de los sensores, que imagino que ya está ya tienen ya harto, ¿no? Tienen que tener... Profe, ¿y si se ha ido desconectado? ¿Cómo? Y si se ha, o sea, a veces deja de tomar datos por el tiempo que ya está No importa tomando. que son agujeros que te va a quedar, ¿no? Son los NAN. Va a quedar unos agujeros. Pero la idea es que tengan, mientras más datos tengan, mejor. Ya han visto que con pocos datos no aproxima bien el sinusoide. Y lo que ustedes se han graficado es una sinusoide, ¿no es cierto? Es una sinusoide peligrosa. Si no, mientras menos datos tengan, va a ser difícil aproximar. Mientras más tengan, mejor. No sé. Además, recuerden que les dije que vayan conectando el GPS al Arduino, ¿no? Desde el 30, pues no toma. El GPS vayan conectándolo para después de la hora. GPS. Sí. ¿Al Sí, Arduino? la hora. Sí. ¿Listo? Tiene que ser hora, temperatura y humedad. Sí, pero eso lo tenemos que acomodar en un formato especial, Bueno, ¿verdad? ¿les di el formato, se acuerdan? Ahora, sí, lo Les tengo. puse el formato. Ese formato. Así haría el profe en el Quiero examen. pasé. Así como- Fácil. Seguro, En profe. el examen, si has hecho tu laboratorio y has tenido clases, no vas a tener problemas. ¿Qué ¿Qué laboratorio? laboratorio? Lo que estamos haciendo. Es lo de ahorita. Todo lo que hacemos en el laboratorio que hacemos, ¿no? Ah, ya, ahora. Si no vienes a clases, no haces nada. O vienes a clases y no haces nada, ¿qué más podemos hacer? Así. Ya lo he puesto ya. Ya. Está rezando, profe. Sí, es así. Que sea para marcar, profe. No está rezando, te he puesto la cruz. A mí todavía no. Yo he visto. Sí. Yo he visto que escuchaste. Ahí está, profe. Así he visto. Tengo la foto, voy a buscar. Así que de verdad, una semana de faltarse es harto. No sé, porque fueron muchas cositas. -2 puntos. La delegada. No voy a decir nada. Porque después me sale algo muy claro. Te lo pasé, pero Listo. Mira, déjalo en cuenta. ¿qué pasa? Así que no. Vamos a suponer que tenemos este problema, pero ¿qué pasa si tenemos pocas clases de cualquiera de estas clases? Pocas muestras, perdón, de cualquiera de estas clases. ¿Ya? Si tenemos más muestras de una clase y menos de otro, eso se llama un problema desbalanceado. Los problemas balanceados son cuando tienen el mismo número de muestras, tanto para las distintas clases, ¿no? O no necesariamente el mismo número, sino un número razonablemente que sean iguales, ¿no? Que no sean muy dispersos. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, le voy a quitar ya, vamos a poner que tenemos más clases, más muestras de una clase y pocas de otra clase. Así. ¿Ya? Miren. Los verdes son mayoritarios y los grises son poquitos. Entonces, es lógico que el modelo no aprenda bien, ¿no es cierto? Como tengo pocas muestras de la otra clase, el modelo se fija mucho en la clase mayoritaria. Y es lo que está haciendo aquí, ¿no? Y eso pasa mucho en temas médicos, ¿no? Creo que acá hay alguien... ¿Quién estaba haciendo una tesis de temas médicos? Sí, creo, ¿no? Que ya no puedes conseguir muestras de pacientes que tengan la enfermedad. Tienes de pacientes sanos un montón, ¿no? El Alzheimer, ¿no? Tienes muchas muestras de personas que no tienen Alzheimer, pero es difícil conseguir de personas que tienen Alzheimer. Tengo, no, ahora es demencia. Ya, demencia. Porque tengo Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal. Pero ese es un truco, güey. Estás asociando a todos los que tienen Alzheimer, Parkinson, en un conjunto de muestras de demencia. Demencias. Es que ¿Por es qué no demencia. tienes pocas muestras de Alzheimer? No, tengo mujer, 30. Ya. Pero vamos a suponer que eso pasa generalmente en temas médicos, ¿no? Tienes más de una clase y pocas de otra clase. ¿Listo? Y entonces lo que haces es intentar medir
con tus métricas tradicionales, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Sale 0.99 de accuracy, porque obviamente, ¿no? Si son, ¿en cuánto se equivoca? Solo en 2, y los demás lo están haciendo bien. Tienes alfa accuracy, ¿no? Pero tu precisión sale 0.6. ¿Es suficiente? No, pues 0.6 un poquito mejor que el aleatorio, ¿no? Pucha, que esto tiene Entonces, mal. pero, ¿qué pasa si yo agarro y solo miro aquí así? Ya está hecho, ¿no? Y voy, presento mi tesis y viene el Choquehuanca y te revuelve. El que junta los dos. Viene el profesor con Choquehuanca y te revuelve. Te dice, ¿por qué 0.99 y encima tienes esto? Y te jala, ¿no? Porque ya he visto que ha jalado algo. ¿Por qué? Porque no te has fijado que estas métricas no sirven cuando tenemos problemas desbalanceados. ¿Ya? No sirven para problemas desbalanceados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay otras métricas para problemas desbalanceados, como por ejemplo el Matrix Correlation Coefficients, que se llama MCC, Balance Accuracy, el BACC o el G-MENS, o sea, 3 tipos de métricas que se pueden utilizar para medir problemas desbalanceados, donde no solamente te fijas en los verdaderos positivos, sino también te fijas en los otros componentes, ¿no? Falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? Para poder balancear esas métricas. Entonces, por ejemplo, este mismo modelo, si lo miro con estos dos, mira, el MCC 0.6, el BAC 0.7, ya es más real, ¿no? Ya es más real a lo que está haciendo. Muchas veces, para compensar esos problemas, existen algoritmos, ¿no? O que te ayudan. Por ejemplo, para que esto no tengas ese problema, ¿qué necesitas? Generar más muestras de la clase gris, ¿no? Sí. Entonces, hay propuestas que dicen que puedes generar de manera aleatoria esas muestras grises para intentar balancear. Entonces, hay técnicas de submuestreo inteligente, sobremuestreo inteligente, y hay otros hoy en día, ¿no? Que se llaman aumento de datos, distorsión de datos. Hay una serie de técnicas para intentar balancear, ¿ya? Entonces, aquí hay, por ejemplo, para consultar, si tienen ese problema, hay un algoritmo que se llama SMOOT, o SMOOT, que te puede ayudar a balancear tu conjunto de datos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando tenemos una métrica, un problema desbalanceado es que no tenemos la misma cantidad en los dos tipos de clases de valores, ¿en este caso? Exactamente. Cuando una clase tiene más muestras que la otra clase. ¿Y cómo controlamos para poder moverlo con este modelo? Estas técnicas, ¿no? Remuestreo, por ejemplo, de datos. Generas más muestras de la clase que te falta. No, o sea, eso anteriormente es el mismo problema, pero sí está balanceado. ¿Qué es lo que está cambiando para que se vuelva desbalanceado? Que has conseguido más muestras de una clase. Antes tenías casi la misma cantidad de muestras, o la misma cantidad de ambas clases, ¿no? Pero has seguido haciendo experimentos y ya no tienes de las grises, tienes más de las verdes. Entonces se convierte en un problema desbalanceado, que sería este de aquí, ¿no? Ya tienes poquitas grises y más verdes. Entonces, ¿qué puedes hacer para compensar esto? Uno es no usar las métricas tradicionales, ¿no es cierto? Pero igual tu modelo de repente no es bueno. Entonces, otro es que generes datos utilizando estas técnicas de generar datos para intentar balancear. Profe, por ejemplo, en el de temperatura, si dice ya menor a 16 grados es frío y mayor a 16 es caliente. Entonces clasifican esas dos. Pero justo ha empezado a hacer frío, ha llovido y entonces te sale la mayoría frío. Ahí, ¿qué haríamos? Sobremuestrar. ¿Qué usaría para balancear? Sí, pues, o sea, la misma. ¿Qué hacen las muestras que se muestrean? Agarran algún estadístico de las que hay pocas, por ejemplo, vamos a ver que acá puedes sacar la media de los grises, y en la media gris te en este puntito aquí, ¿no? Y a partir de ese punto, utilizando una distribución gaussiana, genera muestras. Al generar, ¿qué va a pasar? Que se va a tener una nube aquí así, ¿no? Entonces, esa nube que existe acá
¿qué va a hacer? Esta curva se mueve un poquito hasta este lado. Ya, es lo que hace. Entonces, al generar muestras de manera aleatoria con algún estadístico te ayuda. Ahora hay muchas formas en general. Una es la que se comentaba. Hay otras formas también. Listo. Otra métrica de clasificación es la ROC. La curva característica del operador también se conoce. La curva ROC. La curva ROC lo que hace es la relación que hay entre el falso positivo y el verdadero positivo. La tasa, o sea, del falso positivo entre la tasa del verdadero positivo. ¿Por qué las tasas? Porque no cuentan solo números, ¿no? Sino al hacer una tasa lo que está haciendo es que sea una probabilidad. O sea, acá está el 0, acá va a ser 1 y aquí tiene que ser 1. Va de 0 a 1. Esa es la curva ROC. Entonces, ese es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que buscamos siempre en cualquier modelo? Que el verdadero positivo sea alto, ¿no es cierto? El accuracy. O sea, queremos que el verdadero positivo esté aquí. Y que el falso positivo, o sea, los errores sean 0, esté aquí, ¿no es cierto? Entonces queremos que nuestra curva ROC tenga esta forma. Así. Entonces, aquí saco el área. El AUC es el área que está debajo de la curva ROC. Entonces, point sería el área, ¿no? ¿Cuánto sería esta área entonces? ¿Cuánto sería el área? 1, ¿no es cierto? Porque la base es 1, la altura es 1, entonces el AUC del azul es 1. AUC es igual a 1. Siempre hay, cuando alguien te dice AUC 1, o tasa de acierto 100%, o R cuadrado 1, o F_1 hay que mirarlo con pinzas. Si te sale 1, hay que revisar. ¿Por qué me está saliendo 1? Algo tiene que estar sobreajustando, algo tiene que estar mal por ahí. Si ya una vez que he revisado, he visto que el problema es muy sencillito, sale 1, está bien, ¿no? Pero siempre hay que tener el detalle dentro cuando te sale 1. Es lo que quiero. ¿Listo? Entonces, 1 es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que, como por ejemplo en el problema que hemos visto al inicio, ¿no? Voy a tener muestras falsos positivos y falsos negativos. Esos falsos positivos y falsos negativos van a hacer que la curva ROC cambie, que no sea 1, ¿no? Una curva ROC aleatoria es esta, ¿no? Que va de acá en el medio. ¿Cuánto sería el área de este? ¿Cuál sería el área de esa curva ROC? 0,5, ¿no es cierto? O sea, quiere decir, todo este de aquí es 0,5. Entonces, ¿cuál debe ser mi objetivo? Intentar llevar esta curva, o sea, del aleatorio hasta este punto, hasta este extremo, ¿no? Es lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a llevar? Mejorando la tasa de falsos positivos. Entonces, voy a una curva aquí, otra curva aquí, y así hasta el final, hasta intentar llevar al máximo punto que voy a tener. ¿Ya? Esa es una curva ROC. Mide los falsos positivos por los verdaderos positivos. Esa tasa. Para eso voy a hacer mi curva ROC. ¿Listo? Vamos a dibujar aquí una curva ROC para el problema que estamos utilizando. ¿Y cómo sabemos que no estamos sobreajustando? Está buena pregunta. Porque supongo que sobreajustado siempre va a ser 1. Pero Sobreajustado te va a quedar 1, ¿no? Pero no necesariamente te vas a dar cuenta que se llama con la curva ROC si estás sobreajustando o no. Solamente te va a decir que es 1, ¿no? ¿Cuándo te vas a dar cuenta si estás sobreajustando o no? A la hora de entrenar el modelo. Cuando hagas la validación cruzada y tu curva de validación hayas tomado los parámetros justo cuando has apuntado la curva de validación, ya te está diciendo, quiere decir que tu modelo no está sobreajustado. Si tú dibujas, vamos a suponer, aquí el error, aquí vamos a poner las iteraciones, ¿no es cierto? Si tu curva de entrenamiento agarra muy rápido desciendes, esta es la curva de entrenamiento, ¿no? Es el precio. Pero tu curva de validación nunca desciende, ¿se va así? Esta es validación, está sobreentrenado. Este es un signo de sobreentrenamiento. ¿Qué debería pasar? Puedes regularizar, por ejemplo, ¿no? Regularizas e intentas que esta validación baje un poquito más, ¿no? Y ya por aquí repunte. Cuando pasa eso, ya más o menos
quiere decir que sí estás entrenando bien, ¿no? ¿Por qué estás sobreajustando aquí? A ver, ¿quién me dice por qué? Esperemos por el examen, será bueno. ¿Por qué esta curva? O sea, ustedes, ¿cómo saben que esta curva está sobreajustada? ¿Cómo se darían la cuenta? ¿Por qué? La diferencia. ¿Por qué cree que está sobreajustando? Porque está aprendiendo. No, mira. Porque el error de entrenamiento está muy arriba. O sea, la máquina todavía no ha aprendido y ya está repuntando, ya. ¿No es cierto? Cuando debería repuntar cuando la máquina realmente ha aprendido. O sea, ustedes pónganse a pensar, ¿no? O sea, ustedes están dando su examen, están estudiando para el examen y se están haciendo su examen de validación mientras van estudiando, ¿no? No han aprendido nada, pero ya piensan que lo están haciendo bien. ¿No es cierto? Es lo que pasa. Cuando el error es... ¿cómo? Mira la curva del error, ¿no? La curva del error está muy arriba. No has aprendido nada aquí, ¿no? No has aprendido nada y ya sientes que lo sabes todo, ¿no? Debería ser después de la validación. Debería bajar después del codo, más o menos, ¿no? No sabe. Cuando ya haya convergido la curva, ahí debería repuntar. ¿Por qué? Porque ahí sí voy a controlar que no me memorice. Porque ya aprendió, ¿no? Ya aprendiste. Ya la máquina aprendió. ¿Listo? Eso hay que tener cuidado. Creo que como está Entonces, muy arriba, hay otras situaciones donde la misma curva de entrenamiento agarra, se queda acá. Sí, ¿cuál es esa línea punteada? Entonces, esos algoritmos tienen tendencia al sobreajuste. como debería ser. Entonces, ¿cómo controlo esto? Regularizando, ¿no es cierto? Agarro y regularizo. Y al regularizar, lo que voy a conseguir de repente es que esto descienda mejor, ¿no? Es lo que voy a hacer. Muchas veces solamente es aplicar cambios en las tasas de acierto. Por ejemplo, ¿dónde se ve mucho esto? En redes neuronales. En redes neuronales hay otras técnicas de regulación que vamos a ver después. Y cómo ajustar cuando estás sobreajustando. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Listo, entonces. Esta es entonces la curva ROC, para ver lo que tenemos. Y lo que vamos a hacer es, ¿cómo es que se arma esta curva ROC? Y con eso nos vamos. Miren. Aquí está lo que estamos haciendo aquí. En este punto, ¿qué está pasando? Los verdaderos positivos con los falsos, o que se llama... se me dio la- falsos positivos. Los verdaderos positivos con los falsos positivos están superpuestos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí lanzo una moneda, cualquiera va a salir, ¿no es cierto? Es básicamente aleatorio. ¿Cómo sería su curva ROC? De esta forma. Esta es todo el naranjito es la curva ROC. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Lo que tengo que hacer es separar esto, ¿no? Mejorar mis predicciones, ir separándolos. Entonces acá lo movemos, vamos moviendo los positivos, entonces va mejorando la curva ROC. Si sigo moviendo, va mejorando, sigo moviendo, va mejorando. ¿Y cuándo va a ser 1? Cuando están totalmente separados, ¿cierto? Es lo que hace, ahí está la regla. Esa es la forma como se comporta la curva ROC. En otras palabras, para dibujar la curva ROC, lo que yo tengo que hacer es la frontera, ponerlo aquí, que sería el caso de allá, y lo empieza a recorrer, ¿no? Empieza a recorrer la frontera, hasta encontrar el punto donde se cumple el compromiso de que no mejoro para un lado ni empeoro para otro. Me quedo ahí, ¿no? Aquí va a ser mi frontera. Y eso va a ser cuando tenemos aquí los verdaderos positivos altos con un bajo falso positivo. Eso es lo que tenemos que usar. Para eso sirve la curva ROC, para medir ese límite en mi modelo. ¿Listo? Y con eso hemos terminado los fundamentos de clasificación.
también hemos terminado todo lo que tenemos que saber para entrenar máquinas, ya sea de clasificación o regresión. ¿Cierto? Si tengo regresión, yo ya sé en qué momento voy a aplicar algo. Si tengo clasificación, yo ya sé en qué momento voy a aplicar algo. Ahora, como ustedes mismos han visto, cuando ustedes preguntan, por ejemplo, la IA no necesariamente te sugiere los métodos que hemos visto, porque existen infinidad de métodos. Entonces te puede sugerir otro método que de repente ni siquiera lo hemos estudiado, tú lo puedes usar, pero ¿dónde tienen que fijarse si lo está haciendo bien o mal? En las métricas. Hay que aprender a usar las métricas. Las métricas me van a servir si lo tienen bien o mal. Entonces, vamos a hacer más algoritmos, pero no está limitado a hacer las cosas con los algoritmos que hacemos aquí. Ustedes pueden usar otros algoritmos, pero tienen que saber por qué lo están usando, para qué lo están usando. Lo que tienen que tener claro es que no voy a matar moscas a cañonazos. Si alguien intenta matar moscas a cañonazos, tiene que ser. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Mis métricas. Mis métricas me van a decir que estoy haciendo. Entonces, para ausentismo, Sí. entonces podemos usar otro regresor. Voy a usar otro regresor. No, ausentismo, voy a usar otro regresor. Ahora, ya tienen también una visión de clasificación y regresión. Voy a usar cualquiera de los métodos. Regresión, clasificación y cualquier algoritmo. Claro, porque también está la causa, puede ser la causa del ausentismo. Puede ser lo que ustedes quieran. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Normalmente este método de métricas se utiliza ya sea, bueno, si tenemos los datos ya podemos comparar y medir con varios métodos, ¿verdad? Ya puedes medir con varios métodos. ¿Cuál va a ser mejor? Claro. Con las métricas que quieres. Y todo esto va después de la regularización en ambos casos. O sea, esto va para medir el modelo final. Y se supone que la regularización lo haces en el momento de entrenar el modelo. Claro. Si acá te sale mal, de repente puedes volver atrás y aplicar más regularización o hacer un cambio en el algoritmo o cambiar de método, ¿no? Tienes varias opciones aquí, ¿no? O sea, recuerden que la regularización tampoco te va a mejorar mucho. ¿Qué va a hacer la regularización? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hace la regularización? ¿Qué vas a conseguir regularizando un modelo? Evitar el sobreajuste. ¿Hay algo equilibrio entre varianza y sesgo? Ya, claro. Más o menos. Eso es. Recuerden que la regularización lo que hace es bajar la complejidad y minimizar la varianza. Es dos cosas. Te hace una máquina más compleja y te mejora la varianza. Pero esa mejora de la varianza, en algunos casos, tiene un pago, ¿no es cierto? Nada es gratis. No hay lonche gratis, como dicen. Eso tiene un pago. No free lunch, digamos, ¿no? No hay lonche gratis. ¿Cuál es el pago? Que algunas veces, al intentar minimizar esa varianza, te va a mejorar, te va a empeorar el sesgo, ¿no es cierto? Te va a empeorar el sesgo. Es lo que tienes que ver. O sea, al empeorarte el sesgo, te está empeorando el accuracy. Te está aumentando el error. Eso es lo que tiene que pensar. Y cuando usan la expresión estoy sesgado o tu data está sesgada, se refiere al mismo sesgo de sesgo y varianza. Se refiere al mismo sesgo y varianza. ¿Por qué? A ver, físicamente, para nosotros, ¿qué es el sesgo? Digamos que la varianza es cuánto varía. El sesgo es que está apuntando a un lugar incorrecto, por así decirlo. A grosso modo. El sesgo es más o menos lo que es, ¿no? Es, en realidad, si yo tengo dos nubes de puntos, ¿en cuánto esta nube lo desplazo? ¿No es cierto? Porque acá está la media, esta es la media, ¿no? Si esta nube lo desplazo mucho, esa distancia acá es más grande. Entonces el sesgo es grande, ¿no? Por ejemplo, dicen, si estás hablando de política y tú estás muy, digamos, de derecha y dices, es que estás sesgado, no puedes opinar sobre esto. Es lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que tienes acá tienes las opiniones de un lado y acá tienes las opiniones de otro lado, ¿no? Pero ¿qué pasa si estas opiniones, vamos a suponer que acá están los de derecha, lo lleno de gente de derecha, va a crecer hacia acá, ¿no? Entonces acá tienes pocas fuerzas y tienes más acá. ¿Qué va a hacer el clasificador? Va a pasar acá. La izquierda es como Ya está sesgado porque este lado le está tirando, ¿no?
sea, el sesgo en realidad físicamente es en cuanto yo desplazo mi nube de datos a un lado a otro lado. O sea, el bias, o sea, el W0 también podría decirse que es el sesgo, ¿no? En cuanto te llevo hacia este lado, ¿no? ¿Quién te lleva esta curva hasta acá? El bias, ¿no? O sea, el W0, el término independiente. Ese está relacionado con el sesgo de los datos. ¿Ya? Sí, es el mismo sesgo. Al decir datos sin sesgado es porque estás llevando a un lado los datos.